Buenas chicos, ahora vamos a ver la presentación 2, curvas de transistor. De nuevo ponemos el índice, la definición un poco de qué son las curvas de transistor, las zonas de trabajo que vamos a estudiar, que luego serán estas 4 zonas. Aquí entre el apartado 6 y 7 hay un apartado especial que no he puesto en el índice a propósito y lo veréis. Y por último, la recta de carga. Este concepto lo hemos trabajado en los ejercicios de transistores. Empecemos, la definición. ¿Qué es la recta de... ¿Qué son las curvas del transistor? Bueno, son las curvas, la representación gráfica que nos ayuda a diseñar los circuitos amplificadores. Estas curvas lo que tienen como característica es que en el eje X tenemos la tensión colector-emisor, expresada en voltios, por ejemplo, y en el eje Y la intensidad de colector. Importante, habrá una curva por cada intensidad de base. Lo vamos a ver ahora. Zonas de trabajo. Son estas 4 zonas. La zona activa, ¿vale? O lineal. Si os fijáis una cosita muy importante. Esta será una curva. Esta será otra. Esta será otra. Es decir, esta será otra. Para un mismo transistor tendré diferentes curvas según la intensidad de base que le esté introduciendo. ¿De acuerdo? Entonces, si le introduzco IB2, la representación será esta. Sin embargo, si le introdujera una intensidad menor, IB1 sería esta. ¿De acuerdo? Zona activa, zona de corte, zona de saturación, es esta zona de aquí, y zona de ruptura. Vamos a ir viendo una a una qué características tiene. La zona activa, si os fijáis en todos estos apartados, los apartados que siguen, he vuelto a poner el diagrama, ¿vale? Para que lo veamos más claro. Y la explicación de las características que tiene. Zona activa, recordemos, es esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Según, la zona entre la zona de saturación, la zona de ruptura y la zona de corte que estaría por abajo, ¿vale? ¿Qué características cumple? La intensidad de colector, recordar que estamos mirando intensidad de colector respecto a la tensión de colector emisor siempre en nuestras curvas de transistor, es constante. Este símbolo es prácticamente igual. Si os fijáis tiene una pequeña curvatura, pero es despreciable. ¿En función de qué cambia la intensidad de colector? En función de la intensidad de base, ¿vale? Aquí podemos considerar que la intensidad de colector aquí y aquí es igual. Sin embargo, aquí es más alta porque ha cambiado la intensidad de base. Y sin embargo, pues como hemos dicho que es constante, por tanto, no será función, no dependerá de la tensión colector-emisor. El uso de esta zona activa, básicamente para amplificador de señal analógica. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente zona. Zona de corte. ¿Es esto? Es esto. No hay intensidad de colector. Es cero. ¿Por qué? Pues porque la intensidad de base es muy pequeña y es tan pequeña que no consigue que se transmita corriente al colector. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que el potencial colector-emisor será igual al potencial de alimentación. Podemos decir aquí que el transistor está cortado, ¿vale? Es como si tuviéramos un circuito abierto. Zona de saturación. La zona de saturación es esta zona de aquí. ¿Qué sucede? Que hemos alcanzado la intensidad máxima. ¿Sí? Recordad que aquí ya era constante. Luego diréis, pero aquí en ruptura, luego lo veremos. Luego lo veremos, porque esta es la máxima. Ya no me puedo pasar de aquí, ¿vale? Y el potencial colector-emisor se considera prácticamente cero, ¿vale? Aunque parezca que aquí puede ser un poco más, es prácticamente cero. Entonces decimos que conduce en saturación. La zona de ruptura. Pues lo que sucede es que el potencial es tan alto que la intensidad del colector se dispara.
¿vale? El potencial este provoca que haya más movimiento de los portadores, como vimos en la presentación anterior. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que se acaba rompiendo. Se acaba rompiendo el transistor, por tanto, esta zona no es una zona deseable. Y ahora viene lo que os anunciaba que no aparecía en el índice, y que es el cuadro, un cuadro que muchas veces me habéis pedido, ¿vale? Y que he sacado de internet, de las diferentes zonas de trabajo, ¿vale? En corte, activa y saturación. Rotura no se pone porque se destruye el transistor, entonces es una zona que no nos interesa estudiar, ¿vale? Una cosita, aquí nos pone V2, V2 se referirá a la tensión de alimentación. Y bueno, de nuevo aparece nuestra exclamación. ¿Qué es lo que quiero que hagáis? Quiero que expliquéis por qué se dice que esto es para uso digital y esto es para uso analógico, y que hagáis una recopilación de las características de cada zona de corte, activa y saturación, junto a lo que hemos explicado anteriormente. Os tenéis que fijar que en cada zona, primero, lo que hablamos es de las intensidades. Después, de potencial colector emisor y luego del potencial base emisor. Esos son los 3 parámetros. Lo voy a poner aquí para hacer hincapié. Miramos intensidad de base, intensidad colector. En este apartado miramos el potencial colector emisor y en este otro el potencial base emisor. ¿De acuerdo? Este cuadro es muy importante. La recta de carga, y aquí de nuevo os voy a pedir algo, es esta recta de aquí. Esta recta. ¿Vale? La recta está roja. ¿Y qué punto es importante en esta recta? Aquí que todos estos puntos que nos estamos cortando, que está cortando a la zona lineal, como hemos visto antes, esto todo es la zona lineal, son los puntos en los que funciona, donde es posible que funcione. Y en particular el punto que nos interesa es el punto Q. Lo que quiero que me digáis, recordando lo que hemos hecho para calcular en los ejercicios de transistores, es cómo conseguimos calcular la recta de carga. Bueno, esto es todo. Un saludo, chicos.